Bueno, en esta primera clase vamos a abordar el sistema esquelético humano, los huesos. Siempre al estudiar anatomía humana se empieza por los huesos, porque bueno, es el sostén estructural del cuerpo. Básicamente es el que sostiene todos los órganos. Los huesos se dividen básicamente es la columna vertebral, el tórax, los miembros superior e inferior y la cabeza con cráneo y cara. El esqueleto del tronco está formado por la columna vertebral con las vértebras superpuestas una arriba de la otra o una abajo de otra, depende de cómo se ve. Y entre ellos unas estructuras llamadas discos intervertebrales, que son cartilaginosas y que vamos a ver después en articulaciones. El tronco se divide en tres regiones: tórax, abdomen y pelvis. Pelvis es la región comprendida entre estos dos huesos de acá que se llaman los coxales. La región lumbar vertebral corresponde a lo que sería el abdomen. Y después tenemos una región llamada tórax y más arriba el cuello. Vértebras hay de cuatro tipos según la región en la que nos encontremos. Están las vértebras cervicales, que son las vértebras del cuello. Cervical significa del cuello, que son 7 vértebras. La primera y la segunda se llaman atlas y axis, o C1 y C2. Y las que se encuentran por debajo de C7 se llaman vértebras torácicas. Antes se les decía dorsales, los libros clásicos a veces se las menciona como dorsales, pero preferentemente 12 vértebras torácicas les llamamos. Hacia inferior de las 12 vértebras torácicas encontramos las 5 vértebras lumbares, que son las más voluminosas porque son las que soportan mayor peso, porque vienen soportando todas las estructuras que están hacia arriba y lo que pesan contra la gravedad básicamente. Y por último tenemos una estructura que se llama hueso sacro, que se deriva de la fusión de 5 vértebras, que son las vértebras sacras, que en el adulto se encuentran fusionadas y no se encuentran como vértebras individuales, sino como un hueso con una estructura bastante particular, forma triangular, piramidal en realidad de base superior, articulada con el E5. Y por último encontramos un pequeño huesito que se llama el coxis, que en humanos está muy poco desarrollado, pero que en animales es la cola, que son muchas vértebras en animales, pero en nosotros son poquitas y fusionadas. Eso lo que corresponde a columna. Después tenemos las costillas, que son 12, así como las vértebras torácicas eran 12, las costillas son 12. Y después tenemos unas estructuras que acá ven de color azul, que se llaman cartílagos costales. No son huesos, sino que son cartílagos, y completan la circunferencia que, digamos, no llega a completar la costilla ósea hacia anterior. Toda esta región anterior, para tener un poco de movilidad respecto al esternón y no ser una estructura tan rígida, es de naturaleza cartilaginosa y no ósea. Después tenemos un hueso impar y medio que se llama el esternón, que protege hacia anterior el tórax y sus órganos, que tiene tres partes, que es el manubrio esternal, el cuerpo. Muchos huesos tienen un cuerpo, lo vamos a ir viendo hueso por hueso, y una puntita que se llama apófisis sifoides, con X. Después tenemos hacia superior la cabeza, que acá voy a tener que entrar por otro lado para poder verla, y hacia inferior los huesos coxales ya están formando parte de lo que es el miembro inferior. Acá se me cerró el programa sin querer. Acá tenía que ir. Bien. La cabeza humana está formada por el cráneo y la cara. Y como pueden ver a simple vista es de una gran complejidad. Tiene un montón de huesos. Y
son bastante complejos de describir. La mayoría de los huesos planos que tenemos en el cuerpo humano corresponden a los huesos del cráneo. Estos son particulares en el sentido de que protegen al cerebro y no tienen tienen una función bien distinta a, por ejemplo, un fémur, un húmero, que tiene una función más de hacer de palancas y poder ejercer desplazamientos, digamos, en los miembros inferiores para caminar y los miembros superiores para manipular objetos. Tienen más que nada huesos largos, salvo por el carpo y el tarso. Después, lo que corresponde a cabeza, como ya les digo, tenemos una región anterior e inferior, anterior-inferior, que corresponde a lo que se llama cara, también llamada víscero-cráneo, porque corresponde más que nada al aparato respiratorio y digestivo. Acá se puede ver cómo están las fosas nasales, los dientes, la cavidad bucal si abriéramos acá la mandíbula. Y ya en la parte más de transición entre cráneo y cara, o entre viscerocráneo y neurocráneo, las órbitas, que son básicamente el espacio donde se encuentra el globo ocular y sus anexos, siempre se dice, o sea, el ojo y las glándulas lagrimales y estructuras anexas al ojo, los músculos que mueven al ojo hacia arriba, abajo de los costados. Se encuentra en un orificio que se llama órbita, que es bastante complejo en su descripción porque participan de él muchos huesos, entre ellos algunos muy chiquititos, como por ejemplo este de acá que se llama el hueso lagrimal, antes llamado ungis, este de acá que es el maxilar superior, también participa un poco en la formación de la órbita, el hueso malar, ahora llamado cigomático, el hueso frontal y hacia atrás, hacia posterior, el efenoides. El efenoides es un hueso muy difícil de entender, más que nada la primera vez que se estudia, porque es un hueso con forma de mariposa, con una forma muy particular, acá lo podemos ver, que se engarza en el medio del cráneo y, como pueden ver, está formando parte de la órbita, pero también aparece un poco por el costado y aparece abajo, ¿no? Es como un hueso llave entre la región anterior y posterior del cráneo. Hacia anterior tenemos el frontal, que es este grandote de acá, y uno chiquitito pero también bastante complejo, que es el etmoides, que es este de acá, con una estructura que se llama lámina cribosa, que acá no está dibujado, pero tiene unos agujeritos para el paso del nervio olfatorio. Y después, bueno, el efenoides tiene su complejidad, tiene un cuerpo y unas alas menores y unas alas mayores. Tiene unos agujeros que se llaman redondo mayor, redondo menor, oval. Y una porción que sale hacia abajo que se llama apófisis pterigoides, que vendría a ser esta que sale hacia acá abajo. Bien, la cara está formada por básicamente un hueso impar y medio que es la mandíbula, otro hueso impar y medio que está por atrás que se llama el vómer, que vendría, acá no se puede ver bien porque habría que sacar algunos huesos. Por suerte esto se puede sacar algunos huesos. A ver, voy a poner una vista acá, huesos, y acá tenemos pintado en cada color cada hueso. La cara tiene 14 huesos. Dos son impares, la mandíbula y el vómer, y el resto son pares. Hay dos maxilares superiores, que están acá pintados en verde. Hay dos malares, hay dos huesos lagrimales o ungis, ahí pintado en violeta. Lo del violeta un poco más claro ya es el etmoides, que es un hueso del cráneo, no de la cara. Después tenemos los huesos propios de la nariz, acá chiquititos. Y un hueso que se llama corneta inferior, que lo pueden ver ahí en rojo, hacia profundo, formando parte de la fosa nasal. Con eso más o menos mencioné por arriba todo lo que respecta en general a huesos de tronco y cabeza. Puedo hablarles un poco de
cada uno de los miembros. Los miembros superiores humanos son especiales porque nosotros somos bípedos, no somos cuadrúpedos, y al ser bípedos tenemos la suerte evolutiva de tener nuestros miembros para poder manipular objetos y tener esa capacidad humana de artística y técnica de poder hacer con una cosa que se llama motricidad fina, o sea, con un perfeccionamiento muy grande de los movimientos de los dedos, se pueden hacer un montón de acciones que son exclusivas de humanos y por eso nos desarrollamos como ninguna otra especie. El miembro superior humano está formado por una porción que se llama cintura escapular, que corresponde a dos huesos que unen con el tórax. Un hueso que se llama clavícula, que tiene cierta similitud, si se quiere, con las vértebras, las costillas, pero una gran diferencia, que es que como pueden ver, es más. Esta que está acá oscura es la primera costilla y esta es la segunda costilla. La primera costilla es un poco particular porque tiene una orientación más plana que las otras que son más oblicuas. Y como pueden ver acá en color más brillante, la clavícula se inserta en el esternón, acá, y cerca del primer cartílago costal, formando una articulación en conjunto entre el primer cartílago costal, la clavícula y el manubrio del esternón. Ese hueso llamado clavícula, que es un hueso largo con su cuerpo en el medio y su extremidad y sus dos extremidades, unen el tronco al resto del miembro superior. La clavícula es un hueso que pertenece al miembro superior, pero está básicamente haciendo ese nexo estructural entre el tronco y el miembro. Esa clavícula tiene una articulación con un hueso que se llama escápula u omóplato, que está atrás, tiene una forma bien triangular, como se pueden ver es un triángulo, y tiene una porción que se llama, que es muy notoria, que se llama espina, que es esta grandota que ven acá, que delimita una región que se llama supraespinosa y una región que se llama infraespinosa, del hueso, así después de los músculos que se van a insertar en ella. Por eso la anatomía se ve primero el hueso, porque después cuando se ve el músculo hay que ver en qué lugar del hueso se inserta. Entonces lo que podemos encontrar es en el hueso llamado omóplato o escápula, que es un hueso del miembro superior. En su cara posterior podemos encontrar una estructura llamada espina de la escápula que termina en una prominencia que se llama acromion, y ese acromion articula en una porción, no toda, mediante unos ligamentos, que acá los voy a sacar, con la clavícula. En la articulación homoclavicular, creo, si no me equivoco. Después hay un pequeño ligamentito acá, en una que a veces se osifica y se forma un agujero. A veces los cartílagos en ciertos casos se osifican, se forma un hueso. No los de las articulaciones muy móviles, porque esos están en constante. Tienen una función de ser elásticos, justamente. Bien, aclaración, ya que esto es una clase general de anatomía. Nosotros cuando hablamos en lenguaje vulgar, o sea, cuando hablamos normalmente, cuando decimos brazo nos referimos a todo el miembro superior. Pero en anatomía, brazo refiere estrictamente a la región del húmero y los músculos y las arterias y las venas de esta región. Y el antebrazo no es brazo, sino que es antebrazo. Es la región donde están el cúbito y el húmero. El húmero es este de acá. El radio y el cúbito. El cúbito es interno, el radio es externo. Estructuras importantes, no voy a hablar mucho en este video de accidentes, como no vengo hablando, pero sí algunos muy puntuales e importantes. La corredera bicipital, el troquín y el troquíter. El troquín y el troquíter. ¿Cuál es cuál? A ver, esto es improvisado. Se puede
Húmero, accidentes óseos. Acá lo va a pintar. Como pueden ver acá pintado la corredera bicipital. Acá le cambiaron el nombre a la nueva nomenclatura, pero esto de acá se llama corredera bicipital. Es un lugar por donde transcurre un tendón que se llama el tendón de la porción larga del bíceps. Entre medio, entre esta estructura llamada troquín, tubérculo mayor lo llaman ahora troquín, y troquíter, el tubérculo menor. Después tiene una porción que se llama cabeza, una porción que se llama cabeza del húmero, que es básicamente esta de acá. Como pueden ver, está recubierta por un cartílago, porque cuando en vivo hay un cartílago formando parte de la articulación. Y después tenemos esa se llama la epífisis proximal, o la extremidad proximal del hueso, mientras que el cuerpo o diáfisis viene a ser toda la porción larga que está entre la proximal y la distal. Y después tenemos una región distal. Proximal refiere próximo al eje medio del cuerpo, y distal que se va alejando. Entonces, el húmero es más proximal que el cúbito y el radio. El cúbito y el radio son más proximales que el carpo. Tenemos entonces corredera bicipital, troquín, troquíter, cabeza. Después tenemos en el cuerpo, lo único que nos va a llamar la atención es la B deltoidea, que es una región que se nota un canalcito formado por que se llama canal de torsión, para que pasa al nervio radial. Y después tenemos la epífisis distal, que vendría a ser lo más importante, lo más llamativo, es una... está no es parte del húmero, sino del cúbito. Una porción que se llama olecranon, que es esta de acá. Es del húmero y es la puntita del codo. Es una eminencia ósea que es como si ustedes doblan el codo y tocan una prominencia hacia afuera, va a ser correspondiente a el olecranon, que es parte del húmero, el hueso interno del antebrazo, mientras que el radio es el hueso externo. Entre medio, la membrana interósea. Y en vivo, bueno, muchos músculos que todavía no mencionamos. Después de ese húmero y de ese cúbito y ese radio, como la tengo con número, una región que se llama carpo, en la que encontramos muchos huesos chiquitos, esfenoides, escafoides. No, esfenoides no. No, esfenoides no. Ese es del cráneo. Escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Este chiquitito de acá es el pisiforme. Y este es el piramidal. Y después otros 4 se llaman primera y segunda fila del carpo. La primera fila tiene el escafoides, el semilunar, el piramidal, el piramidal sí, y el pisiforme, chiquitito. Y después tenemos el trapezoide, grande y ganchoso, que se corresponden a lo que se llama segunda fila del carpo. Carpo en la mano, tarso en el pie. Después de esos 8 huesecitos cortos, tenemos 5 huesos largos que se llaman metacarpianos. Esos metacarpianos son los que forman en sí la palma de la mano, gran parte de la palma de la mano. Lo que pasa es que en la palma tenemos músculos, piel, nervios, etcétera, que terminan formando una estructura que completa acá los espacios que no estamos viendo en hueso, ¿no? Pero básicamente tenemos 5 huesos largos formando la porción más distal de la palma de la mano. Y después tenemos unos huesos llamados falanges, que son 2 en el pulgar y 3 en el resto de los dedos, que básicamente, mediante unas articulaciones entre sí, permiten doblar los dedos y hacer un montón de cosas, manipular objetos, etc. Y por último tenemos el miembro inferior. Me quedó más largo de lo que quería, pero bueno, salió como salió.
El miembro inferior humano tiene ciertas analogías con el superior. Ahora, nosotros normalmente le decimos pierna a todo, lo mismo que pasa con el brazo, pero en este caso, pierna es solamente la región que tiene la tibia del peroné. La región que tiene el hueso fémur se llama muslo, y si estamos hablando en términos anatómicos estrictos, el muslo no es pierna, es miembro inferior. El hueso que vendría a ser como la escápula y la clavícula del miembro superior, pero en inferior, se llama hueso coxal. Tiene también una participación en formar la pelvis, que es una región del tronco que vendría a estar protegida por este hueso coxal, pero al mismo tiempo es un hueso del miembro inferior, así que participa también de la movilidad del miembro inferior. Articula con el sacro, que mencionamos hoy más temprano, que vendría a ser la fusión de las vértebras sacras de acá. Y tiene en su origen embriológico tres huesos que se llaman ilion, isquion y pubis. El pubis es un hueso que se junta con el pubis del otro lado mediante una articulación llamada sínfisis pubiana que está acá. Entonces es fácil de ubicar el pubis porque este así es el pubis. El isquio vendría a ser esta región de acá. Queda una región que se llama rama isquiopubiana en medio. O sea, isquion, pubis, rama isquiopubiana aquí en medio. Y después de ese isquion y pubis tenemos una región llamada hueso ilíaco, que en realidad no es un hueso porque es una porción de un hueso nada más. Al menos en humanos se osifica completamente. Y tenemos una fosa ilíaca interna, que vendría a ser esta de acá, y una fosa ilíaca externa, que vendrían a ser acá. Se ven unas pequeñas crestitas que lo que hacen es separar las inserciones musculares de los distintos músculos glúteos, menor, mayor y medio. Y acá lo que podemos ver un poco que es la articulación coxofemoral, se llama, eh, o articulación de la cadera también llamada, que básicamente es la unión, la unión ligamentaria del fémur con el hueso coxal. El fémur es el hueso más largo del cuerpo humano, está formado por una epífisis proximal, una epífisis distal y un cuerpo. En la epífisis proximal encontramos, similar a lo que pasaba con el húmero, acá tenemos una estructura que se llama trocánter mayor y una estructura que se llama trocánter menor, en vez de troquín y troquíter que teníamos en el húmero. El trocánter mayor inserta un montón de músculos, principalmente se llaman unos músculos que se llaman de la región pelvitrocranteria, que lo que hacen son el glúteo menor, el glúteo medio y piramidal, alguno más, que vienen de insertarse por acá y hacen como así. Después en miología lo vamos a ver. Y después el trocánter menor, que es esta estructura acá, lo único que inserta es el psoas ilíaco, que es un músculo que tiene dos porciones, una que viene toda de la columna, que es la porción psoas, y una que viene del hueso ilíaco, que es el músculo ilíaco. Se juntan en un tendón conjunto que se inserta en el trocánter menor. Después el fémur tiene un cuerpo que no tiene mucho nada que decir, y una epífisis distal, que forma parte de una de las articulaciones más importantes que tenemos en el cuerpo humano, que es la articulación de la rodilla. Se completa con un hueso llamado rótula hacia anterior, que protege a manera de tapita esta articulación. Y bueno, el fémur tiene el fémur en su epífisis distal tiene dos porciones llamadas, tiene una parte llamada, ya estoy medio cansado, cóndilos, los cóndilos del fémur. Esos cóndilos son como la bifurcación del hueso, por así decirlo, hacia inferior, este y este. El cóndilo inferior desciende un poco más que el cóndilo interno desciende un poco más que el externo, y básicamente son estructuras destinadas a articular con las mesetas tibiales, con la tibia. La tibia articula con el fémur y con la rótula, formando la articulación de la rodilla. El peroné queda por fuera, no forma parte de la articulación de la rodilla. La tibia es un hueso largo, igual que el fémur y el peroné, que tiene una epífisis proximal con una prominencia media central que se llama tuberosidad anterior de la tibia.
Y después hay un hueso flaquito y feo llamado peroné, una membrana interósea, igual que el antebrazo. Y hacia inferior podemos ver cómo el peroné sí participa de la articulación del tobillo, a diferencia de lo que pasa en superior, junto con la tibia. Ambos, tibia y peroné, forman juntos, unidos ligamentariamente, una estructura que se llama mortaja tibio-peronea, que lo que hace es articular con un hueso del pie que se llama astrágalo y formar la articulación del tobillo, que es otra articulación también importante. Y después tenemos el resto de los huesos de lo que se llama el tarso. Teníamos el astrágalo, articulando con tibia y peroné. Tenemos el calcáreo, que es un hueso importante también en el sentido de que soporta todo el peso del cuerpo. Lo soporta el calcáreo y lo soportan también las cabezas de los metatarsianos. El pie apoya por 3 puntos de óseos. Después hay unos huesos, el resto de los huesos del tarso se llaman efenoides o navicular, como también había una efenoides en el miembro superior. 3 huesitos que se llaman cuneas, primera, segunda y tercera cunea. Y un hueso que se llama el cuboides. Escafoides, cuboides, las cuneas, astrágalo y calcáreo. Después hay unos 5 huesos llamados metatarsianos y las falanges, que son un poco más cortas porque no somos como los monos que usamos los dedos para escalar de los árboles, sino que simplemente apoyan en el piso. Obviamente tiene una función muy importante, pero es claramente un miembro adaptado a la bipedestación, se nota por su anatomía. Bueno, quedó más largo de lo que esperaba. Espero haber cubierto más o menos todo lo más importante. Fue muy general la clase porque no hablé prácticamente de accidentes óseos, hablé de algunos muy puntuales, muy importantes. Mi idea era mencionar todos los huesos. No sé si me faltó uno, me faltó el hioides, capaz. El hioides es un hueso que no articula con ningún otro hueso, que está acá. Está en el medio entre la lengua y la laringe. Como pueden ver acá está sueltito porque articula todo con... O sea, se sostiene por tejido blando, no articula con otro hueso. Y después, bueno, podemos ir viendo... podemos ver las partes de las vértebras, podemos describir cráneo y cara, que es un tema que me gusta mucho. Podemos hablar un poco más de miembros o de tórax, pero primero quiero dejar esto colgado, así hay una generalidad de huesos por lo menos y ya con eso me quedo tranquilo que este video está subido. No sé si la próxima hablaré de más huesos o directamente ya podemos hablar un poco de articulaciones. Algo mencioné, pero entrar en capaz más en detalle en qué ligamentos hay en cada articulación, cuáles son las articulaciones más importantes, qué tipos de articulaciones hay, etcétera. Respecto para terminar con huesos, para terminar de cerrar, los huesos también tienen función hematopoyética, o sea, son formadores de sangre. Ahí en la médula ósea, que está dentro de los huesos, se forma la sangre, o sea que no es solo estructural. Y de protección, como veíamos en cráneo y tórax. Bueno, eso es todo por ahora. Ojalá les sea ameno el estudio de la anatomía humana, que es una disciplina compleja pero que tiene su belleza.